Es momento de conectar con una nueva entrevista en la tarde de Cítrica Radio, siguiendo charlando de la matriz productiva, empresarial, laboral, sindical, todo eso y más con la empresaria y dirigente industrial, es integrante de la Unión Industrial Argentina, fue la primera mujer en formar parte de dicho comité y además es empresaria autopartista y representante de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes. Además, es integrante del Consejo Económico y Social. Carolina Castro, acá Esteban Chacho en Cítrica. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes. Gracias por hacerte el tiempo para conversar, un placer inmenso. Yendo un poquito, repasamos un poquito tu carrera brevemente. Se habla mucho también de esta reunión, de esta transversalidad que buscó el gobierno, las mesas de diálogo entre empresarios, sindicalistas, dirigentes de diferente corte, a 2 años de gestión. ¿Qué balance haces de esto? ¿Cuánto sirve? ¿Cuánto hay que reformular? ¿Cómo lo ves? Es un escenario muy complejo. Lo primero es, veo positivamente que haya una mesa de diálogo, que haya una mesa de diálogo para intentar coordinar las expectativas a la baja en un contexto de inflación, que además es un contexto de inflación mundial, ¿no? Somos un país que está acostumbrado a tener inflación, que de alguna manera, digamos, las expectativas que se generan, la falta de confianza que hay y demás, es un caldo de cultivo bastante particular, ¿no? El que tenemos nosotros como sociedad en términos de lo que es la inflación y cómo impacta. Hay otros países en donde ahora están, digamos, muy preocupados porque están llegando a 8 puntos de inflación anualizada, y nosotros estamos muy lejos de eso, pero nos impacta, ¿no? Que haya una inflación mundial, impacta en un contexto en donde vos ya tenés un problema de base con la inflación. ¿Lo vas a resolver únicamente a través de una mesa de diálogo o una coordinación de precios? Yo creo que no. Yo creo que la inflación en la Argentina tiene un componente que es macroeconómico. Nosotros vemos todos los meses, todos los días, diría, una variación de los precios, de los niveles de precios de la economía. Y eso es algo con lo cual convivimos hace ya un tiempo, y hay una expectativa hacia futuro de que vamos a seguir conviviendo con alta inflación. Para mí no alcanza con las mesas de diálogo, pero es importante que existan, ¿no? Creo que todas las herramientas posibles tienen que ser puestas a disposición. Y Carolina, desde ambos lados de lo que se llama la grieta, ¿no? Desde la derecha, si se quiere usar esa categoría, se reclama por la impunidad de los gremios, los sindicatos, hay hasta cierta criminalización, desde mi observación, del accionar sindical, que es un extremo. También desde el otro lado, más si se quiere a la izquierda, hay un reclamo de falta de participación laboral, trabajadora en dichas mesas de diálogo. ¿Sentís que hay piezas que faltan en ese encuentro o va por otro lado la carencia? Bueno, hasta ahora solamente recientemente vimos una mesa de diálogo tripartita con el gobierno, representantes de los trabajadores y representantes de las empresas, ¿no? Que fue recientemente, fue muy reciente. De hecho, uno de los acuerdos que se estableció es que hubiera voluntad de las partes para una reapertura de paritarias en tanto y en cuanto estas empezaron a quedar por debajo de la inflación. Pero antes de eso lo que veíamos era más un ataque por el lado de los precios, ¿no? Sí, los precios cuidados, los distintos esquemas, digamos, de lograr acuerdos de precio. Creo que al acuerdo de precio hay que sumar el acuerdo de precio y salario, que son 2 componentes de la mesa de diálogo, pero que recién ahora la empezamos a ver. Y no sé hasta qué punto, como decía antes, esto va a alcanzar. Si hay que hacer un diálogo entre el sector trabajador, las empresas y el gobierno en un contexto de inflación, mi respuesta es desde ya que sí, que esas metas tienen que existir. No creo que alcancen. Estamos hablando con Carolina Castro, empresaria y dirigente industrial, entre tantísimos, una larga lista de etcétera, se hizo el tiempo para conversar un ratito con nosotros. Carolina, bueno, hoy es protagonista lo que está sucediendo en el Consejo de la Magistratura, se denuncia desde parte del gobierno una absorción desde la Corte Suprema de esta entidad, y la vicepresidenta en los últimos días divulgó, tuiteó, habló sobre poderes concentrados, como es el Poder Judicial, que malforman la tendencia y la estabilidad argentina en los precios, en la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo, te pregunto ya que estuviste jugando, jugando en el sentido laboral de la palabra, viviendo en diferentes áreas, sea sindical, empresarial, dirigencial, política, ¿existen esos poderes concentrados? ¿Existe un círculo rojo desde tu óptica? ¿Cómo se interactúa con ¿Cómo pueden influir en la vida de los de a pie? ¿Cómo es eso? Creo que es una pregunta bastante amplia la que me haces. Sí. Si lo focalizo en la línea que veníamos conversando hasta recién, que tiene que ver con la parte de inflación, pero la Argentina no es un país que tenga un problema de concentración, que eso explique la inflación que tenemos. Creo que eventualmente, si puede haber problemas de concentración en alguna cadena, en algún eslabón, digamos, no es generalizado,
y el Estado tiene todas las herramientas para atacar esas concentraciones, como las tienen otras democracias del mundo, ¿no? Estados Unidos tiene una política antimonopólica, por ejemplo, bastante fuerte. La Argentina también tiene, a través de las leyes de defensa de la competencia y demás, herramientas a través de las cuales atacar una concentración cuando efectivamente esa concentración está generando distorsiones en un mercado. No creo que la Argentina esté en un contexto de concentración en todos los eslabones que explique todo el problema inflacionario, ¿no? O sea, vas mirando las distintas cadenas y la verdad es que en muchas de ellas, no sé, sin ir más lejos, en lo que es alimentos, la realidad es que tenés una cantidad de empresas pymes y de hecho lo que tenés que hacer es fomentar cada vez más que esas empresas pymes pueden llegar a góndolas. De hecho tenemos una ley de góndolas. Sí, hay un montón de mecanismos a través de los cuales el Estado también ayuda a que esa concentración no exista, con lo cual yo creo que ese no es el problema sobre el cual vos tenés que actuar. Creo que el problema de la inflación en la Argentina es macroeconómico, es monetario, es fiscal, coincido con la lectura de que es multicausal, ¿no? Yo soy de las que piensan que es multicausal, entonces que no lo atacás solo cortando la emisión, solo cortando el déficit, digamos, o solo abriendo las importaciones, que lo que tenés que hacer es un combo. Me parece que falta este combo, que no está claro cuando se anunció la guerra de la inflación. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay algunas cosas que se están haciendo? Sí. Insisto con lo que decía al principio, no creo que alcance. Y me parece que hace falta en la Argentina un plan muy serio, muy estratégico, consensuado entre los distintos actores de cómo empezamos un proceso que nos va a llegar, Esteban, si nos sale bien, 6-8 años. La Argentina no baja a menos de 2 dígitos de inflación en menos tiempo que eso, porque es lo que tardaron otros países en bajar la inflación. Israel, México, tardaron esa cantidad de años. Ahora, tenés que tener un plan, ¿no? Y ese plan me parece que no está tan claro. Es interesantísimo, comenzando a ir al cierre, ¿no? Quiero recomendar el artículo que escribiste en Clarín, donde, bueno, columna se llama Una mala temporada en la política argentina, hace pocos días, fue el disparador un poco de esta charla. Carolina, un poco también pasa algo muy particular desde el gobierno, ¿no? Que los grupos que más presionan por esta desmonopolización, incluso pymes que tienen una parte dentro del Frente de Todos y militan y tienen una posición más contraria, pareciera que a veces, entre comillas, corren por izquierda al gobierno. Mientras también existe este prejuicio de que el peronismo nunca se busca pactar con el empresariado, que también es, en mi lectura, un mito. O sea, hay una postura que es más extrema que uno aboga por eso. En ese sentido, en ese eje, ya desde el lado dirigencial, sindical, empresarial, ¿sentís que esta salida a largo plazo se puede ver fuertemente afectada porque pasa en 2023? ¿Sentís que hay una alternativa más allá del gobierno que hoy merece ser escuchada? ¿Cómo te llevas con los tiempos electorales cuando se habla de políticas a largo plazo? Bueno, un poco lo que referí en la nota que publiqué en Clarín la semana pasada, que vos hacés referencia, sí. Es esta preocupación que a mí me genera, y creo que le genera a muchos de los que miran, digamos, la política o les interesa la política, que es este crecimiento de la antipolítica, esta idea de que desde la política no se están logrando las soluciones que la gente requiere, en un montón de sentidos, porque creo que la política no ha logrado resolver ni la situación de pobreza extrema incluso que viven muchos de nuestros compatriotas, hasta cuestiones que afectan a la clase media también, ¿no? Digo, a cada uno le toca de alguna manera un Estado que no logra resolverle sus problemas. Y cuando eso pasa, y pasa por tanto tiempo, y pasa en signos políticos distintos, porque hemos tenido cambios de gobierno y estructuralmente la Argentina no está mejor, hasta yo me atrevo a decir, creo que está peor, digamos, si miro 40 años de democracia, ¿no? En un periodo más largo. Y cuando eso pasa, entonces es normal, o uno diría, es entendible que muchos se alejen de la política y que empiecen a pensar en soluciones mágicas, en personas, como se llama, outsider de las políticas, que vienen desde afuera a decirnos cómo hay que hacer las cosas. Y me parece que ese es un problema, y ojalá el sistema político, en toda su extensión, oficialismo y oposición, se den cuenta a tiempo de que hacia el 2023 tienen que plantearle a la ciudadanía una alternativa que no sea antipolítica, sino que sea más y mejor política, lo cual lo veo difícil porque veo un pueblo desesperanzado, ¿no? Con poca ilusión de que alguien pueda venir a solucionarle sus problemas. Pero tenemos que tener en claro que el único que soluciona los problemas es la política, y es una buena política, y es un Estado más eficiente, etcétera, etcétera, y todo eso se hace con buena dirigencia. Por eso yo en la nota lo que decía es, no alcanza con que venga un estadista o con juntar un grupito de gente que más o menos entiende el Estado. Creo que la Argentina ha llegado a un momento en el cual, si no hay ciertos acuerdos entre oposición y oficialismo dentro del sistema político, va a ser muy difícil,
o me preocupa más aún, va a ser un problema porque va a venir la antipolítica a decirnos lo que hay que hacer, y eso es un problema. Es Carolina Castro, es empresaria y dirigente industrial. Carolina, agradecerte a vos, Agustín, de tu equipo de comunicación que nos enlazó. Sabemos que es un día súper movido, te hiciste el tiempo para charlar, lo revaloramos. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Esteban. Un abrazo grande. Carolina Castro, integrante de la Unión Industrial Argentina, fue la primera mujer en formar parte de dicho comité, es empresaria autopartista, es representante de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes. Digo, una persona que camina en diferentes áreas, empresarial, dirigencial, sindical y política, es parte del Consejo Económico y Social que encabeza el gobierno nacional. Siempre tratamos de conectar con este organismo porque hay gente muy diversa, muy interesante, pero sobre todo algo que queda de esto es el debate que hay, dos debates que me descompongo de la nota antes de ir al tema. Por un lado, ¿qué se hace con la monopolización? ¿Qué se hace ante la monopolización? ¿Qué se hace ante los oligopolios? ¿El Estado tiene herramientas? ¿Cuál es el costo político? ¿Qué apoyo hay? Porque acabamos de hablar con... Digo, no es una persona militante, por ejemplo, de los amigos de la UTT, que sabemos su posición, es una militancia de centroizquierda, izquierda. Acá hablamos con alguien del empresariado que también está de acuerdo con bajar esta tendencia o combatir los monopolios, mejor dicho. Cita el caso de Estados Unidos. Esto por un lado, digo, queda claro que es algo que va más allá de correr por izquierda al gobierno. Por el otro, este bicoalicionismo entre Frente de Todos y Juntos sería hoy, que claramente muestra sus deficiencias, deja al desnudo carencias, y donde aparecen esos vacíos se cuela la antipolítica, se cuela los antisistemas, se cuela los Javier Milei, porque sucede, y esto no pasa solamente acá, sino pasa en diferentes países del mundo que atravesaron fenómenos muy parecidos a esta crisis política que enfrenta la Argentina cuando hablamos de desconfianza de la gente hacia sus dirigentes. Realmente Carolina lo dijo muy, muy claro, es interesantísimo compartir, interesantísimo dialogar, interesantísimo interpretar los signos de la política.